podcast. Por primera vez al comienzo del Imperio Nuevo, una mujer se convirtió en faraón, y aquí en las paredes del templo cuenta su historia. Hatshepsut. Su madre, la reina Ahmose, tuvo una relación con el dios Amón. De esta unión divina fue concebida una niña. Aquí se representa a la reina embarazada. Hatshepsut es hija del dios Amón y por tanto tiene legitimidad para reinar sobre Egipto. Unos años más tarde, la cobra con la cara al frente, el collar del faraón y sobre todo el taparrabos muy corto con el que siempre se representa al rey. La reina se ha transformado en faraón. A su muerte hacia el 1455 a.C., fue enterrada en el Valle de los Reyes. Su tumba fue una de las primeras que se excavaron aquí. Una piedra tarda 15 segundos en llegar a la penúltima cámara de la tumba. La sepultura se encuentra a casi 200 metros de profundidad bajo la montaña. Sin duda, Hatshepsut fue enterrada aquí, pero no se encontraron su momia ni su tesoro cuando se descubrió la tumba. Escuchamos un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a la reina Hatshepsut. Nombre difícil de pronunciar, todo hay que decirlo. Yo de pequeño, aun siendo un joven egiptoloco, decía Hatshepsut, hasta que un día me puse a leer las letras correctamente y dije, aquí no pone esto, aquí pone Hatshepsut, no Hatshepsut, ¿eh? Pero bueno, y tardé años, esto lo tengo que decir. Yo empecé con casi 14, pues yo creo que me di cuenta como a los 17 o a los 18 años. Y estuve mucho tiempo diciendo mal el nombre de esta reina, Hatshepsut, la primera entre los nobles. Nos sirve como de excusa, como digo muchas veces, este corte de este documental, como digo, de Canal Historia, para hablar con nuestro próximo invitado, un buen amigo, otro egiptoloco. Tiene un canal de YouTube que recomiendo a todos desde aquí, y acaba de publicar con Almuzara un libro fantástico titulado Faraonas, en donde nos habla precisamente de la historia y de las aventuras vividas por muchas de ellas en el antiguo Egipto. Rubén Villalobos, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muy buenas, Nacho, encantadísimo de estar aquí contigo. Es para mí todo un honor y un sueño hecho realidad, estar contigo en Ser Historia. Pues nada, el sueño es mío también. Rubén, ¿cómo pensaste, por qué pensaste en escribir un libro sobre reinas? Pues mira, Nacho, lo primero es que las mujeres no... O sea, el puesto del título de faraón estaba reservado solo a los hombres, pero encontramos en la historia algunas mujeres que de manera realmente asombrosa llegaron a ocupar esta posición. Y bueno, pues mucha gente conoce el nombre de Cleopatra, de Nefertiti, de Hatshepsut, pero también hay otras reinas que llegaron a ocupar esta posición y que son totalmente desconocidas para el gran público. Sin embargo, su historia está repleta de grandes curiosidades. Comenzamos este corte, esta introducción, de una manera espectacular, ¿no? Con la reina Hatshepsut y con una de estas curiosidades de su vida, que fue la de justificar su posición en el trono, ¿no? Justificar que una mujer estuviera ahí. ¿Cómo lo hizo? Pues, como hemos escuchado, haciendo que el dios Amón se reencarnara en la forma física de su padre, mantuviera relaciones sexuales con su madre y así diera luz a la futura reina faraón de Egipto. Esto es algo que también lo hizo, por ejemplo, un poco antes Sobekneferu. Algo que yo llamo la primera campaña, una de las primeras campañas de marketing de la historia. Uh-huh. Porque para justificar que una mujer estuviera en el trono, divinizó a su padre, Amenemhat III, por todo lo alto. Construyó templos en los que colocó representaciones de su padre como una auténtica divinidad y ella siempre a su lado. También pagó a sacerdotes para que adoraran a su padre Amenemhat III como una auténtica divinidad. Y de esa manera, ¿no? ¿Quién iba a enfrentarse ante una mujer, ¿no?
en esta posición, en el trono de Egipto, si ella tenía la justificación de que era la hija de un dios. Claro, yo creo que con eso esto me refiero. Es la excusa perfecta, ¿no? Por así decirlo, para que no te echen del trono. Pero de alguna forma también el título de faraonas justifica de alguna manera la importancia de la mujer, ¿no? En el antiguo Egipto, que también es un tema que de soslayo y de una forma también intensa tratas en tu libro Faraonas. Sí, exacto. Y además lo abarco desde un punto de vista distinto a las típicas biografías que se pueden encontrar de estas mujeres, ya que, bueno, pues a mí ya sabes, Nacho, que me encanta el tema de las curiosidades, del aspecto así más misterioso, y en eso precisamente es en lo que me centro, ¿no? Por ejemplo, también tenemos a Meritneit, que se le suele achacar el título de la primera faraona de la historia. Esta mujer, sabemos que en torno a su tumba se hallaron decenas de tumbas subsidiarias y todo apunta a que se trataban de sacrificios humanos. O sea, llevó a cabo sacrificios humanos simplemente para que pudiera gozar de la compañía de estas personas en el más allá. Y lo llamativo es que estas personas que hay allí enterradas junto a la reina, a través de una serie de análisis se ha podido ver que, bueno, pues parece ser que se alimentaban bien, que físicamente no estaban muy trabajados, es decir, que no solo podían ser esclavos, ¿no? Como se había creído hasta hace no tanto, sino que lo más probable es que también acabaran con la vida de las personas más cercanas a ella, personas de la corte, incluso familiares. Claro, algo que a día de hoy sería impensable, ¿no? Y con nuestra visión es una auténtica locura, pero en su época parece ser que sí que tiene sentido. De hecho, estamos hablando de la necrópolis la necrópolis real de Abidos, ¿no? Muy cerca del templo el famoso templo de Seti. Allí encontramos los enterramientos de los faraones de la primera dinastía, y hay algunos que tienen pues más de, por ejemplo, el del faraón Yer tiene más de 100 tumbas subsidiarias, y el del faraón Yer estamos hablando de 318 tumbas subsidiarias. Es una auténtica barbaridad. Claro, estamos en una época, la época más primitiva, ¿no?, de la historia de Egipto, hacia el 3000 antes de Cristo, en donde hay gente incluso que ha propuesto, ¿no?, la posibilidad de que estos enterramientos de gente que pertenecía al servicio, al cortejo, bueno, pues luego se humanizaron y se sustituyeron, ¿no?, estos enterramientos por colocar en el interior de las tumbas las famosas figurillas funerarias, ¿no?, que sustituyen al difunto en esos trabajos manuales que pudiera realizar o que tuviera bien realizar en el reino de Osiris, en el más allá, ¿no? Pero marca un poco, ¿no?, la identidad y ese pensamiento desde la perspectiva actual, más inhumano, ¿no?, en la época más primitiva de la historia de Egipto, hasta luego, por ejemplo, lo escuchábamos en el corte, ¿no?, la figura de la reina Hatshepsut, esas 2 décadas casi, ¿no?, 22 años de reinado, en donde, bueno, pues nos guste o no, hay que reconocer que aunque ella, podemos, ¿no?, discutir si robó el trono o no a Tutmosis III, la verdad es que su reinado fue uno de los más pacíficos y uno de los más bollantes desde el punto de vista cultural de la historia de Egipto. Estamos pues a mediados del siglo XV, ¿no?, antes de Cristo, ¿no? Sí, exactamente. Y además Hatshepsut también, bueno, pues llevó a cabo construcciones increíbles, ¿no? Todo el mundo conoce su famoso templo de Deir el-Bahari, que es uno de los más visitados hoy en día, pero no todo el mundo sabe que, por ejemplo, llevó a cabo la construcción de unos obeliscos en honor a su padre, al dios Amón, su padre ficticio, ¿no? Y los colocó en el templo de Karnak. Pero lo más increíble de todo, ya no solo el traslado de estos obeliscos desde cientos de kilómetros con un peso de más de 300 toneladas y casi 30 metros de altura, sino que además parece ser que lo recubrió de una aleación conocida como electro, ¿no?, que es una combinación de plata y de oro. Por lo tanto, debían de lucir de una manera espectacular cuando los rayos del sol los golpeaban. Uh-huh. Tú tienes, lo decía antes, ¿no?, un canal de YouTube, Rubén Villalobos. Invito a todos
que lo sigáis, donde aportas, ¿no?, muchos contenidos, sobre todo de Egipto. ¿Cómo ven los seguidores? Yo creo que divulgas muy bien, ¿no?, la historia antigua. ¿Cómo ven los seguidores, ¿no? Porque tu canal lo sigue también mucha gente joven, este tipo de contenidos culturales. Bueno, a mí lo que me llega la verdad es que son noticias de agradecimiento, ¿no? Yo veo a la gente que tal vez por mi forma de transmitir la historia, ¿no? Me dice mucho que tengo que ese entusiasmo con el que yo la cuento, lo transmito a mi audiencia y, bueno, pues la verdad es que es una alegría cuando, o bien en mis viajes a Egipto o cuando voy a firmar libros fuera y tal, la gente que se acerca a recibirme, veo muchos niños también, niños con 8, 9, 10 años, incluso menos, que, bueno, pues se han enganchado a la historia de Egipto gracias a mi contenido, y eso, el nivel de satisfacción es increíble, la verdad. Además, bueno, pues al igual que haces de una forma extraordinaria con este libro, Faraonas, a mí también se me ha achacado, ¿no? Es que siempre vas ahí a lo típico, al no sé qué, a lo que llama más la atención, pero en realidad es una excusa para incitar, ¿no?, a la gente a reflexionar, a pensar, a discurrir y sobre todo a descubrir, ¿no? En tu libro lo planteas muy bien, porque hablas de reinas que son muy poco conocidas, ¿no?, como Merinide, lo decías ahora, o Sobekneferu, del Imperio Medio, hace casi 4.000 años, pero también hablas de otras que son muy conocidas, como la reina Nefertiti, de la que se ha dicho tanto, pero todavía queda muchísimo por decir. Exactamente. De hecho, bueno, ahí está ese gran misterio en torno a su persona, sobre si llegó o no a convertirse en una reina faraón, ¿verdad? Porque entre el reinado de Akenatón y el de Tutankamón aparecen dos faraones, Semeneskara y Neferneferuatón, que, bueno, hay egiptólogos que achacan que uno de estos puede ser la reina Nefertiti. Bien, representándose como un hombre, en el caso de Semeneskara, como pudo hacer Hatshepsut tiempo antes, o bien en el caso de Neferneferuatón, bueno, pues que fuera ella, ¿no? Que simplemente se cambió de nombre. Aunque hay que recordar que Nefertiti ya tenía en su nombre el de Neferneferuatón. Cuando se produjo ese cambio en la religión, cuando fueron a la ciudad de Amarna, la nueva capital de Egipto, Nefertiti cambió su nombre por el de Neferneferuatón Nefertiti. Por lo tanto, también la probabilidad de que sea ella, bueno, pues está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Hay que pensar que Nefertiti era precisamente gran esposa real, que era también el título que ostentaba la reina más importante. Hablamos de reinas, ¿no?, del antiguo Egipto, pero existía, ¿no?, ¿verdad, Rubén? En esos matrimonios que había con el monarca, no es ese concepto del harén desde el punto de vista otomano, desde el punto de vista turco, ¿no?, del siglo XIX, del siglo XVIII, de las esposas recluidas en un mismo lugar, sino que está también esa idea de una institución, una administración que incluso llegaba a participar en la política, nada frívolo, no es que era una especie de... Muchas veces cuando se habla de harén casi se habla de prostíbulo, ¿no?, y nada tiene que ver con la realidad que podemos ver en el antiguo Egipto. Y en el caso de los grandes faraones, de los reyes, están esas esposas secundarias, entre comillas, ¿no?, y la gran esposa real, ¿no? Hay una diferencia muy clara entre ellas. Sí, exactamente. Con respecto a lo que comentas del harén, es muy acertado, ¿no? Porque, claro, la gente suele pensar que es un lugar simplemente para el disfrute sexual del faraón, pero para nada es así. De hecho, bueno, pues se sabe que había tierras que eran administradas por el harén. Había toda una institución, como bien has dicho. Lo curioso aquí es que parece ser que quien administraba los harenes eran hombres, ¿verdad? Y, por ejemplo, sabemos que allí también se fabricaba el mejor lino de todo el país. Sí es cierto que, bueno, como bien dices, había diferencias, ¿no? Había como una especie de estatus entre las mujeres que allí vivían. También vivían, por cierto,
los hijos de estas mujeres, los hijos del faraón. Y tenemos casos realmente sorprendentes como el de Ramsés III o el de Amenhotep III también. De hecho, este último lo llegó a tallar en uno de esos escarabeos conmemorativos, que dice que aceptaron a princesas del extranjero para casarse con ellas. Y lo llamativo es que estas mujeres vinieron acompañadas con un séquito de nada menos que 300 mujeres. Claro, esto era para estrechar lazos, ¿no?, entre el faraón y reinos extranjeros. Claro, pues estas mujeres, en el caso de las princesas extranjeras, pasaban a ocupar una posición como de esposa secundaria, ¿no?, por decirlo así, pero siempre estaba la esposa principal, la gran esposa real, que bueno, era como un poco también en ocasiones la mano derecha del faraón, o incluso podía intervenir a nivel diplomático. Tenemos casos como pudo ser Nefertiti, Tigi también, la esposa de Amenhotep III. Bueno, se sabe que mantenían, o sea, enviaban cartas al extranjero para mantener, por ejemplo, acuerdos de paz que se habían llevado a cabo. Le sucedió a Ramsés II también con su gran esposa real, con Nefertari. O sea que son este aspecto, ¿no?, de la vida de las mujeres del Antiguo Egipto, que yo creo que es, por desgracia, bastante desconocido con respecto a la vida de los grandes faraones. Es un tema, como bien dices, Rubén Villalobos, muy desconocido, pero bueno, para eso están los libros, para eso está este programa. Recomendamos desde aquí Faraonas, publicado por la editorial Almuzara y escrito por nuestro compañero y amigo Rubén Villalobos, otro egiptólogo que tiene un canal de YouTube extraordinario, en donde podéis también ampliar un montón de conocimientos. Rubén, como siempre, amigo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.